El Mundial Sub-20 empezó con fuerza y ya tenemos uno de los nombres que han salido destacados de las primeras jornadas. Hoy vamos a hablar de Cesare Casa. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a profundizar sobre una joven estrella. Ya sabéis que me gusta mucho hacer estos vídeos para comienzos de semana, ya sabéis que hemos estado un tiempito parados, pero que es bastante habitual que hablemos de jóvenes estrellas, de nombres no tan conocidos y que pueden ir siendo relevantes al cabo del tiempo. Como siempre os recomiendo que os suscribáis al canal, que es completamente gratuito, recibiréis notificación si dais a la campanita de todo lo que vaya subiendo y por supuesto que estáis invitados a comentar y debatir en el chat todo lo que queráis, que para mí siempre es un gusto poder recibir allí comentarios, poder contestaros, poder recibir ideas y propuestas para vídeos y siempre sois bienvenidos a conversar conmigo sobre todo lo que os parezca en este canal. Además os agradezco a todos los que estáis ahí siempre, cada vídeo que subo, cada material que voy compartiendo también en Twitter, en otras redes sociales, siempre os tengo que agradecer que estéis ahí, que deis apoyo, que siempre estéis pendientes de todos los vídeos que subo. Y ya sin entretenerme más, obviamente si vamos a hablar de jóvenes estrellas, si vamos a hablar de nuevos nombres, hay que fijarse mucho en las competiciones como la que se está jugando ahora mismo en Argentina, ese Mundial Sub-20 del que ya hemos visto varias jornadas, del que ya podemos extraer algunos nombres interesantes. He cogido como primer nombre precisamente uno de los que de primeras ha roto un poco más los esquemas a todos los que estamos viendo el Mundial Sub-20. Es cierto que no en todas las citas ha tenido la misma repercusión, pero creo que su labor precisamente contra un equipo favorito como es Brasil, creo que le ponía un poco en la pole position para poder hablar de él. Hablo obviamente de Cesare Casadei, un futbolista del Chelsea ahora mismo, propiedad del Chelsea, que juega con Italia Sub-20 y que me encantó precisamente en el partido de Brasil. Vamos a hablar un poquito sobre él, vamos a hablar un poquito de este jugador que, como digo, ahora mismo es propiedad del Chelsea. Para mí fue la estrella sin duda de ese primer partido contra Brasil. Brasil llegaba como una de las grandes favoritas. Es cierto que ha tenido varias bajas importantísimas, como puede ser Víctor Roque, como puede ser Endrick. De ambos, por cierto, tenéis vídeo, os lo voy dejando por aquí para que podáis consultarlo si queréis después de ver este sobre Cesare Casadei. Y por supuesto, yo creo que hablar de este tipo de estrellas tiene y conlleva cierta responsabilidad. Obviamente, hoy por hoy sí que son chavales que están llamando la atención en este tipo de competiciones. Generalmente siempre salen nombres que con el tiempo van convirtiéndose en figuras especiales o figuras relevantes dentro del fútbol profesional, pero hay que tomarlo con cierta consideración. Hay veces que estos futbolistas terminan no llegando a lo que se presuponía. En el caso de Cesare Casadei realmente sí que veo un futbolista con bastantes dotes para ser importante, ¿no? En el fútbol de élite, en el fútbol profesional. Es cierto que estamos hablando de un jugador muy joven, estamos hablando de un futbolista que en élite todavía no ha sido capaz de asentarse. Pero me parecía interesante porque creo que el dominio que ejerció sobre Brasil fue especialmente relevante, muy sorprendente, precisamente porque Brasil, más allá de tener algunas de sus grandes estrellas fuera del equipo que ha asistido a Argentina a este Mundial Sub-20, me parece que sí consiguió Italia ser una selección mucho más interesante a nivel de juego, con muchas más propuestas. Es verdad que les duró en torno a 50-60 minutos, el resto del partido es verdad que dominaron bastante los brasileños de Menezes, pero me gustó bastante esta Italia y en particular me gustó bastante Cesare Casadei. Aquí lo tenéis precisamente en ese partido, celebrando uno de los goles que marcó. Hay que decir que la prensa también se ha hecho eco de esta situación. Aquí los compañeros del diario AS, Juan Lopesino, titulaba Casadei un día Brasil, el 22 de mayo, hace muy poquitos días, después de ese partido contra Brasil. La selección europea venció a la Canariña tras un primer tiempo formidable en el que se mostró como un bloque compacto y de enorme pegada. Matizan
el nombre de Casadei. Yo creo que fue sin duda la gran estrella de ese partido. También Sport lanza precisamente este titular, Mireia Jaudó, dice: la primera estrella del Mundial Sub-20 ya la tiene el Chelsea. Es llamativo porque el Chelsea se ha movido siempre muy bien, captando a jóvenes que pudieran ser relevantes en el futuro. Luego no han tenido tanta fortuna en asentarles en el equipo y en tener confianza para que fueran brillando dentro del equipo blue. Es verdad que muchas de sus grandes estrellas, sin más lejos Kevin De Bruyne, han terminado brillando en otros equipos, ¿no? Antes de marcharse definitivamente del Chelsea. Creo que es una de las grandes tareas de una cantera blue que me parece que siempre ha sacado grandes nombres, pero que no ha sentado demasiado esas figuras, ¿no? Vamos a hablar de Casadei porque es un chaval de 20 años, es un chico que está comenzando su carrera, es de la generación de 2003, nacido en Rávena, una ciudad dentro de la región de la Emilia-Romagna, en Italia, un futbolista que empieza su carrera en Italia y que ya lleva un tiempo desarrollándola en Inglaterra, no mucho, pero sí que ha tenido bastante repercusión, ¿no? El hecho de que buscando a este chaval viéramos que está jugando en Inglaterra y no en Italia, cosa que sería lo más lógico, ¿no? Aquí lo vemos precisamente con la camiseta del Inter, vamos a hablar luego de esa situación. Bueno, Cesare Casadei para mí es un interior. Para mí es un futbolista que puede jugar de mediocentro, pero un mediocentro un poquito más suelto, ¿no? Esa clase de interior que hemos visto muchas veces. A mí me gusta emparentarlo un poco con Varela para que os hagáis una idea, ¿no? Y sin salirnos de ese Inter de Milán por el que ha pasado precisamente Casadei. Creo que es un futbolista que no puede ejercer de pivote defensivo, creo que no es un futbolista con esas características. Es verdad que es rápido al corte, que tiene cierta capacidad para ejercer dominio defensivo sobre el rival, pero no me parece que sea ese perfil de futbolista que pueda brillar de verdad como mediocentro defensivo. Creo que no es un pivote, es un jugador que necesita espacio para conducir la pelota, para llegar al área, para asomarse un poquito en esa fase de construcción, tener esa presencia también en área contraria, pero tampoco es un media punta. Por lo tanto, yo le ubico más en esa posición más intermedia, ¿no? Entre el pivote y el media punta. Creo que es un jugador que puede ejercer bien de organizador, de interior ofensivo, ¿no? Yo creo que entendemos bien ese concepto. Dicho esto, hay que decir que hay varias cuestiones, ¿no? que me parece que son importantes a la hora de hablar de por qué nos parece interesante este jugador, de por qué llamó tanto la atención ante Brasil. A mí me sorprendió mucho su capacidad de conducción. Creo que es un futbolista que protege mucho el balón cuando lo conduce. Es un futbolista que se hace peligroso precisamente por la presencia que tiene con balón. Creo que es un jugador que tiene cierto dominio físico incluso sobre la escena, ¿no? Un buen juego aéreo también, un futbolista que domina bastante en ese tipo de cuestiones y que luego además tiene ese puntito de visión de juego que normalmente siempre esperamos de los interiores ofensivos, de los mediocentros, ¿no? Yo creo que aúna bien ciertas características que le pueden venir muy muy bien en el futuro en la Premier League. Por lo tanto, sí que creo que puede tener cierto futuro dentro del Chelsea o dentro de los planes que pueda tener el Chelsea para este jugador. Ahora mismo, ya lo hemos visto, ¿no? Está en el Reading, es un equipo de fútbol que está compitiendo en Championship, pero sí que me parece importante que ese desarrollo de su juego, de sus características, empaten un poco con las que suelen ser dominantes en los mediocentros que tienen cierto éxito en el fútbol profesional inglés. Creo que en ese sentido creo que es un futbolista bastante completo, que recorre muchas zonas de campo, que no suele acomodarse en una situación o en un rol que no le permita moverse con cierta libertad dentro del terreno de juego, y precisamente creo que en ese rol fue donde destacó de verdad contra Brasil. Esto hay que decirlo también en contraposición con que yo creo que todos los futbolistas tienen debilidades o cuestiones a mejorar en el futuro. Creo que la consistencia de Casadei es bastante mejorable. Creo que es un futbolista que muchas veces desconecta y no termina siendo tan importante como podemos ver en ciertos minutos. Creo que en la segunda parte contra Brasil fue una muestra. También lo vimos precisamente contra Nigeria, ¿no? Si visteis el partido contra Nigeria, lo perdieron 0-2. Italia ahí no estuvo tan brillante. Nigeria es una selección con mucho talento, con mucha propuesta ofensiva.
Y en este sentido creo que Casadei se fue un poquito diluyendo a lo largo del partido. Creo que no fue un jugador protagonista como sí lo fue contra la Canariña. La seguridad del pase tampoco es la mejor. Es verdad que tiene esa visión de juego que hemos comentado antes, pero no tiene números como para confiar en él como un futbolista que no pierda balones. Sí que es un jugador que arriesga bastante, ya lo hemos dicho, ¿no? El tema de la conducción y demás. Muchas veces tiene que elegir mejor qué tipo de pase tiene que probar, ¿no? Y yo creo que es algo que mejoraría mucho su desempeño, sobre todo porque es un futbolista que se asoma mucho a área contraria, es un futbolista que se asoma mucho a ser importante ofensivamente y que esa seguridad en el pase muchas veces también contribuiría directamente, valga la redundancia, con su contribución ofensiva. Yo he visto que para ser un jugador con las características que tiene precisamente Casadei y que vimos contra Brasil, tiene una contribución ofensiva bastante pobre. Es un jugador que, más allá de lo que vimos contra Brasil, ya digo, creo que esto se entiende bien, ¿no? Es verdad que es un partido y que no podemos sacar una reflexión profunda de 90 minutos, pero es verdad que me parece que a nivel de regularidad, a nivel de contribución ofensiva durante toda la temporada, es un futbolista que no contribuye tanto como debería o como cabría esperar de un futbolista que se asoma tanto ofensivamente, ¿no? Que tiene esa capacidad para pisar área, que muchas veces esa seguridad en el pase o esa contribución o esa visión de juego cabría esperar que fuera un gran asistente, no lo es, y cabría esperar que tuviera mejores números a niveles goleadores, ¿no? Yo creo que es algo en lo que tiene que mejorar y que obviamente le catapultarían o le subirían a un nivel superior a nivel de profesionalismo. Hay que hablar de su carrera, de su trayectoria, ¿no? Él empieza muy joven en el Cervia, un equipo cercano a su lugar de origen, pasa al Cesena en el año 2016, ahí está prácticamente el periodo cadete, juvenil, y luego lo ficha el Inter ya en edad juvenil para formar parte del equipo interista, del equipo Nerazzurro. Es cierto que ahí es donde lo pesca el Chelsea. En 2022 se hacen con este jugador y en 2023, en enero, va al Reading en una cesión que durará hasta verano, que dura hasta ahora mismo. Ahora mismo, de hecho, ha dejado la disciplina del Reading en Championship para jugar este Mundial Sub-20. No va a terminar la temporada, obviamente. Y lo que está claro es que volverá al Chelsea y que lo más probable, lo más seguro, es que pueda ser objeto de otra cesión, ¿no? Y de que pueda probar suerte en otro equipo y seguir mejorando o seguir contribuyendo a que su carrera pueda tomar buen cauce. Dicho esto, sí que me gustaría hablar un poquito de lo que está siendo su temporada en el Reading. Yo no veo mucha Championship, yo no soy un loco del fútbol inglés para ver divisiones inferiores. Ya sabéis que incluso ni siquiera en España tengo demasiada capacidad para ver partidos fuera de lo que son los primeros niveles. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que he echado un ojo, he preguntado a compañeros, etcétera. He recogido un poco este partido del 22 de abril de 2023 de Championship contra Coventry para que veamos un poquito lo que es la contribución de este jugador dentro de su club actual, ¿no? Dentro del Reading. 90 minutos, 2 pases claves, 79% de éxito en el pase, algo bajo para un futbolista de estas características. Hay que decir que el Coventry gana 2-1 este partido al Reading y el 65% del éxito en los duelos. Creo que sí que es un número que empieza a ser importante, ¿no? Una contribución en ese sentido en los duelos creo que es importante. Pero seguimos viendo un poco que tiene esa participación, que tiene ese puntito ofensivo, pero que no termina de destacar ni como asistente ni como goleador. Hay que decir que dentro de lo que está siendo su temporada en el Reading en esta 2022-2023, recordemos, desde enero de 2023 está en la disciplina del Reading, 15 partidos, 1108 minutos jugados, un gol y 24 pases clave, ninguna asistencia. Esto es algo llamativo, es algo que de primeras a mí me chocó. Estuve viendo estadísticas en varias páginas, estuve viendo un poquito su desempeño a nivel posicional dentro del Reading y no me deja de sorprender que con los minutos que ha jugado en poco más de 5 o 6 meses no haya contribuido mucho más ofensivamente, sabiendo un poco el tipo de jugador que es. A mí me choca. Y bueno, viendo un poquito la disposición que tiene el Chelsea, esto tenemos que cogerlo un poco por pinzas, ¿no? Porque
Es verdad que el Chelsea ha venido jugando de esta manera, ¿no? Yo he cogido un poco los once que más han sido más representativos del conjunto táctico del Chelsea en los últimos tiempos, pero que esto puede llegar a cambiar. Yo creo que van a seguir en el 4-2-3-1. No creo que varíe mucho. Yo creo que la llegada de Pochettino va a cambiar poco a nivel táctico al Chelsea y quizás sí el cómo ejecutan, ¿no? ese mismo dibujo táctico, perdón. En el 4-2-3-1 obviamente Cesare Casadei puede jugar en cualquiera de las posiciones del pivote. ¿Por qué hago esto si he dicho antes que no es un pivote? Pues básicamente porque normalmente cuando hay dos figuras en el mediocentro, una de ellas siempre es un poco más volátil, un poquito más libre. En ese sentido creo que se puede adaptar precisamente a esa posición. Creo que también se podría adaptar a la posición del mediapunta. No creo que fuera tan eficiente, pero también depende de cómo lo oriente el propio Pochettino, el propio entrenador del Chelsea, ¿no? En el 4-3-3 ya veis que no le dejo como pivote único. Ahí sí que me parece que el eje no puede ser Cesare Casadei, sí que puede ser cualquiera de los perfiles de interior. Y en el 3-4-2-1 sí me parece que se puede adaptar a varias posiciones. En ese doble pivote obviamente tendría que ser el perfil libre, por eso marco uno y el otro no. Y yo creo que también podría adaptarse a esa posición de media punta, al igual que lo he dicho en el 4-2-3-1. Sí me parece que el Chelsea tiene opciones de intentar contar con Casadei, por lo menos en pretemporada, a ver un poquito cómo funciona, qué puede aportar, pero por la cantidad de jugadores que tiene el Chelsea, realmente dudo que Casadei no se vaya cedido a otro equipo, ¿no? Yo creo que su voluntad seguramente sea poder hacer algo importante dentro del Chelsea y resumando minutos, pero mi sensación es que todavía está verde, ¿no? Para ser parte de un Chelsea que la temporada que viene yo creo que va a intentar disputarlo absolutamente todo. Es un equipo que ha tenido muy, muy mala temporada, que ha hecho un gasto terrible en todos los mercados de fichajes y que obviamente la temporada ha sido decepcionante. Entonces yo creo que la apuesta precisamente por un perfil como Mauricio Pochettino en un equipo como el Chelsea, con tanta voluntad de intentar llegar y sobre todo disputar todos los títulos en juego, realmente me aleja un poco de la idea de que Cesare Casadei puede ser un futbolista con cierto rol o cierta presencia o cierta importancia dentro del equipo, ¿no? Dicho esto, pues veremos qué sucede con él. A mí me parece que es un jugador interesante de cara al futuro. Creo que es un futbolista que, puliendo alguna de esas características que hemos visto antes, puede ser un jugador importante, un jugador llamativo dentro de la Premier League. Veremos qué nos ofrece el tiempo, porque con los jugadores jóvenes es un poquito lo que tenemos que esperar, ese tiempo, esa voluntad muchas veces de los entrenadores de apostar por figuras jóvenes, pero creo que Cesare Casadei es un jugador interesante, es un jugador llamativo, que nos ha llamado la atención en esos primeros minutos que jugó contra Brasil. Creo que este Mundial Sub-20 nos puede dar más pistas de lo que puede ser Casadei, de lo que pueden ser algunos de sus compañeros en Italia y de lo que puede ser, por supuesto, una competición que siempre lanza nombres interesantes a la palestra y que vamos a seguir, por supuesto, analizándolos aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya arrojado luz sobre un jugador que se encendió muy rápido contra Brasil, que se apagó quizá un poquito contra Nigeria, pero que va a seguir siendo sin duda uno de los nombres más buscados dentro de esta Italia Sub-20 que está disputando el Mundial en Argentina. Vamos a hacer más vídeos de este tipo, vamos a hablar de más jugadores interesantes que puedan surgir en este Mundial Sub-20, ya tengo anotados un par de ellos, pero seguro que van apareciendo más y espero que vosotros también respondáis en comentarios, que comentéis un poquito todo lo que creáis acerca de este chico, de lo que puede ser también alguno de sus compañeros en Italia. Nada más, os dejo aquí, suscribíos como siempre de manera gratuita, dadle al like al vídeo porque me ayudáis a posicionarlo y sobre todo a contribuir que esta comunidad sea cada vez más grande y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.